Hola, hola compañeros, bienvenidos a esto que es Jugos Galileo, que simplemente es una síntesis de todo el trabajo que hemos venido realizando sobre Galileo Galilei y su vida, desde su contexto histórico, su contexto social, su contexto académico, su contexto geográfico, y hemos visto algunos elementos muy importantes y muy particulares que nos van a permitir comprender las ideas y los postulados que tuvo el señor Galileo Galilei en términos de el movimiento, particularmente ¿de qué? De la caída libre. Entonces vamos a comenzar rápidamente. Recordemos inicialmente que el 15 de febrero de 1564 en la ciudad de Pisa nace el señor Galileo Galilei en una familia de títulos nobiliarios pero de escasos recursos, lo cual le permitió ciertos beneficios pero también ciertas carencias. Galileo creció o nació y creció en una época llamada Renacimiento, donde grandes personajes como el señor Miguel Ángelo o el señor Shakespeare empezaron a generar una nueva forma de comprender el mundo desde las artes y la literatura, que luego se impregnó en la ciencia, en el saber, en la forma en la que comprendíamos el mundo. ¿Qué pasó con el señor Galileo en sus inicios de la academia, en la vida inicial del señor Galileo? Primero, pues tuvo la posibilidad de ir a un monasterio a educarse, donde fue uno de los estudiantes más brillantes y donde fue un estudiante que aprendía muchísimas cosas. De hecho, contradictoriamente a lo que iba a pasar más adelante, Galileo respondía a esa filosofía que tenía el señor Aristóteles, y es que el ser humano es un ser de conocimiento y ávido por el conocimiento, necesita saber y aprender. ¿Listo? Pero Galileo lo presenta de una forma un tanto distinta. Unos elementos importantes que marcaron la infancia del señor Galileo Galilei dentro del Renacimiento y particularmente dentro de lo que fueron las artes fue el trabajo de la geometría, especialmente desde la perspectiva y especialmente desde el equilibrio, los puntos de fuga y esos elementos que habíamos venido trabajando sobre el arte renacentista, la proporción, la perspectiva y la simetría, que eran elementos muy importantes que le permitieron a Galileo hacer realizar uno de sus grandes talentos y uno de sus grandes hobbies, que fue el dibujo. ¿Listo? Y adicional a eso, pues gracias a la influencia de su padre Vicencio, tuvo la posibilidad de aprender especialmente música, ¿sí? Era muy buen músico y empezó a tocar el laúd, que era un instrumento que le particularmente genera unas complicaciones en las tonadas, pero que genera también unas perspectivas y unas agudezas en tiempos musicales, que eso fue muy importante posteriormente para el señor Galileo. Esos son elementos que no podemos olvidar, que nos van a permitir entender qué fue el trabajo que hizo el señor Galileo. Pasemos entonces ya cuando empieza su formación académica. En el 1581 el señor Galileo entra a la Universidad de Pisa a estudiar medicina. Durante su formación como médico, que realmente no disfrutó, o mejor no quiso, porque sí disfrutó, era un alumno muy destacado que todo lo cuestionaba y que siempre quería saberlo todo, ¿sí? Aunque siempre que sabía algo, lo cuestionaba. Y eso era muy importante porque reflejaba mucho el comportamiento que su papá Vicencio le había enseñado. Siempre le dijo: pilas, porque si tú crees una verdad que te dicen, vas a estar ciego para otras verdades que pueden estar ahí latentes. Entonces él siempre estuvo cuestionándola. Una de sus características particulares es que después se convierte en maestro de matemáticas sin haber terminado la medicina, porque se retira de la Universidad de Pisa y se dedica a estudiar matemáticas. Se vuelve tan bueno en matemáticas que la Universidad de Pisa lo contrata para ser profesor de matemáticas sin haberse educado universitariamente para ser profesor de matemáticas o para las matemáticas. Era muy bueno en matemáticas. Pero mientras hacía eso, resulta que él comenzó con ese trabajo que lo caracterizó y que empezó a mostrar esos visos de Galileo Galilei, que eran los visos de observar y experimentar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Se cuenta, o la leyenda cuenta, que un día empezó a ver cómo una lámpara de una iglesia se estaba moviendo y hacía este movimiento, al cual se le llamó péndulo. Él resulta que fue y construyó su propio péndulo y empezó a experimentar desde su casa o en su estudio donde tenía la posibilidad, donde ató simplemente una cuerda con una masa, la alaba un poquito y la soltaba, y lo que hacía era esto. Lo que estaba haciendo era replicando una situación a través de un experimento, razón por la cual se considera como el antecesor del padre o el padre de lo que sería el método científico. El poder replicar algo que se observa en términos experimentales y controlados. ¿Por qué controlados? Porque él podía definir cuál era la masa que quería y qué tan largo necesitaba que estuviera suspendida. A este sistema se le conoce como el sistema péndulo.
¿Listo? ¿Qué observó durante su estudio? Simplemente observó que pasaban dos cosas importantes. Que el periodo o el tiempo, porque realmente es el tiempo en el que tardaba la masa en ir y volver libremente, o sea, que llega y la cogía y la soltaba, la masa hacía esto y volvía libremente sin que ninguna otra acción o algún cuerpo la estuviera alando o jalando. Tardaba al mismo tiempo, o sea que si de aquí a aquí tardaba 2 segundos, de aquí a aquí tardaba 2 segundos. Y cuando se volviese a repetir, 2 segundos y 2 segundos. Obviamente por condiciones de fricción con el aire, la distancia a la que iba llegando cada vez era menor, pero los tiempos generalmente eran los mismos. Y esto fue bastante particular para el señor Galileo, quien planteó uno de los principios del péndulo y creó realmente los principios descriptivos y cualitativos, posteriormente cuantitativos con otros estudios y otros personajes de la ley del péndulo. Primero, que el periodo de ida será el mismo periodo de regreso. ¿Listo? Entonces aquí tarda 2 segundos, aquí lo hacen. Entonces el tiempo de cada uno de los movimientos del péndulo es siempre el mismo hasta detenerse. O sea, siempre va a durar 2 segundos hasta que se detenga. Si no hubiese aire, no solo tardaría el mismo tiempo, sino que siempre llegaría a la misma posición. Pero eso no lo pudo decir Galileo Galilei porque se enfrentó a otro tipo de cosas. ¿Listo? Pero adicional a eso, propuso la segunda ley del péndulo, que dice que el péndulo va a tener cierto periodo, o sea, no todos los péndulos van a tener el mismo periodo. Péndulos largos y péndulos cortos van a tener periodos distintos. ¿Quiénes van a tener periodos más cortos? Los péndulos cortos. ¿Quiénes van a tener periodos más largos? Los péndulos largos. ¿A qué se le definió como periodo? Al tiempo que tardaba en ir y volver. Eso se llama un periodo. De aquí hasta acá serían 2 segundos y de aquí a aquí serían otros 2 segundos. O sea que su periodo sería de 4 segundos. ¿Listo? El periodo. ¿Cuánto tardó en ir y volver? 4 segundos. Medio periodo, 2 segundos, 1 segundo. Pero entonces, ¿qué pasó? Galileo dijo que este periodo sería menor que este periodo. ¿Por qué? Porque su longitud es menor. Y eso es bastante interesante, porque resulta que si yo tengo longitudes distintas en periodos, en péndulos, pues no significa que vayan a tener el mismo periodo, ni siquiera que vayan a alcanzar las mismas posiciones. También posteriormente hubo un elemento bastante interesante. Galileo no lo pudo afirmar porque en la época de Galileo no se trabajaba sobre eso, que era la acción gravitacional. Y se dice que entre más cercano esté al centro de la Tierra, la gravedad va a ser mayor. Como va a ser mayor, la fuerza con la que se va a atraer el péndulo hacia abajo, hacia la Tierra, va a ser mayor. Eso implica que el tiempo o el periodo va a disminuir. Por eso en el polo, si ustedes tienen la Tierra en el Ecuador y en los polos, el mismo péndulo con la misma longitud no va a tener el mismo periodo. ¿Por qué? Porque en los polos están más cerca al centro de la Tierra por estar achatada que el Ecuador, que está englobado, ¿sí? O está ensanchado y está más lejos del centro de la Tierra. Por estar más lejos tiene menor gravedad y por ende va a tener menor atracción, por ende va a tener mayor periodo. Mientras que los que están en el polo, por tener mayor cercanía al centro de la Tierra, va a tener mayor fuerza gravitacional, va a tener mayor aceleración y por ende va a tener menor periodo. ¿Listo, mis queridos compañeros? También uno de los elementos más importantes que descubrió el señor mientras estaba en la Universidad de Pisa, como estudiante particularmente, fue que se inventó la pesa de agua, que le permitía determinar algunas condiciones para el volumen y las densidades de algunos metales preciosos como el oro y la plata, que fue utilizada después por algunos banqueros y algunos joyeros. Muy bien, vamos. Después de que en Pisa empiezan a determinar algunas condiciones bastante particulares, porque el señor Galileo empezó a enfrentarse al señor Aristóteles, en la Universidad de Pisa dicen un momentico, porque es que aquí enseñamos a Aristóteles, perdón, y si usted nos está diciendo que Aristóteles está equivocado, entonces, o es mejor que renuncie, es mejor que se vaya. Entonces Galileo, antes de que lo echaran, pues decidió irse. Tiempo después, la Universidad de Padua, en 1592, lo convoca para ser profesor de matemáticas. La Universidad de Padua, a pesar de ser una universidad con ínfulas también religiosas, tenía una condición particular y era que era un poco más libre frente a la cátedra de sus maestros. Incluso permitía a Galileo no utilizar la famosa bata que en la Universidad de Pisa era obligatoria. ¿Qué hizo el señor Galileo en la Universidad de Padua? Básicamente se inventó 3 elementos importantes. Uno de ellos fue el compás. Este compás empezó a permitir el estudio del movimiento parabólico. ¿Por qué? A partir de los ángulos de lanzamiento. Fue muy utilizado por personas militares
también servía como factores de conversión, o sea, era un compás que tenía elementos de conversión y sirvió para la banca, y empezó a tener otro tipo de usos en conversión de unidades. Este señor se inventó un sistema de conversión de unidades, o sea, el man era un teso. Adicional a eso, se inventó o logró construir una bomba para poder extraer agua del suelo cercano a un río y poderlo llevar a las fincas o a las granjas. A partir de ese trabajo, pues empezó a recibir mucho reconocimiento. Pero uno de los elementos más importantes de los descubrimientos que hizo y de los aportes e invenciones que hizo fue el termómetro. El primer termómetro que existió en la historia como instrumento para medir temperatura e instrumento para poder cuantificar qué tan caliente o qué tan frío está algo, lo hizo el señor Galileo Galilei. Básicamente consistía en un soporte lleno de agua gracias a un fenómeno que se llama la dilatación térmica, que implica que cuando un cuerpo aumenta su temperatura, se expande porque sus átomos necesitan mayor espacio porque se están moviendo más. Entonces se expande y lo que hace es que empieza a ocupar más volumen. Entonces el agua necesitaba más espacio porque aumentaba su volumen. Seguíamos teniendo la misma cantidad de agua, pero ahora necesitábamos más espacio porque su volumen aumentaba. Y eso tenía aire, eso que generaba que hubiese una presión. Entonces empezaba a permitirle succionar o bajar, porque la presión del aire, cuando el volumen disminuía, pues simplemente empujaba el agua hacia abajo. Y empezó a darse cuenta que el aire, cuando aumentaba su temperatura, el agua subía, los niveles de agua subían, cuando bajaba la temperatura del aire, bajaba. Y esto era bien particular porque sirvió para determinar si la temperatura aumentaba o no. Después lo toma el señor Celsius, lo toma el señor Fahrenheit y utilizan otro tipo de mecanismos y se fue perfeccionando y se reemplazó el agua por el mercurio, que es un poco más fácil de dilatar, o sea, de aumentar o disminuir su volumen con muy poca temperatura, energía, que el agua. El agua requiere muchísima energía para poder aumentar o disminuir su temperatura. Entonces, el padre del termómetro. ¿Listo? En 1599 el señor se casa, tiene 2 hijas, entre ellas María Celeste, que era la mayoría, muy pira, era una mente brillante, según lo describía el señor Galileo Galilei. Tuvo otra hija que también tuvo la misma fortuna o desafortuna de María Celeste en convertirse en monja. Realmente se dice que la decisión fue por Vicencio, su abuelo, que no, o sea, primero era muy bien visto que las personas alguien de la familia entrara al clero, ¿sí? Pero también no era muy machista, era una sociedad muy machista y prefería verlas en la iglesia que verlas mal parqueadas. Y su hijo, ¿sí? Del cual no se habla mucho, sino hasta el final del libro, ustedes debieron haber notado que lo vuelven a nombrar cuando ya empieza a retomar el trabajo de Galileo y se convierte como en un sucesor de Galileo para poder publicar y hacer visible el trabajo de su padre. Bueno, y su esposa, que posteriormente se separan y ella se busca otro marido y pues empieza una nueva relación y así sucesivamente. Entonces se cree que realmente fueron los abuelos los que decidieron que ellas dos se fueran para el convento y este señor sí tuviera la posibilidad de ir a una escuela y de tener educación. Muy bien, para 1604, y esto es súper importante porque resulta que en 1604 el señor Galileo Galilei inventa un aparatico que le sirvió para comenzar a estudiar el movimiento. Y no solo se inventó el aparatico para empezar a estudiar el movimiento, sino que hizo otra cosa supremamente importante y es, ya empezó a observar las cosas, lo que ocurría, ya empezó a experimentar, o sea, a replicar, inventarse sistemas para replicar lo que observaba, sino que además empezó a tratar de describir lo que ocurría matemáticamente. Recordemos que aquí empieza a tener el proceso de los números impares. Primero la relación 1, la relación 3, la relación 5, la relación 7, la relación 9 y demás. No voy a quedarme aquí porque vamos a tener una parte particular del trabajo que hizo en 1604. ¿Por qué? Porque resulta que lo hizo en 1604. Luego lo paró misteriosamente. Se quedó ahí. Muchos dicen que porque se dedicó a observar el universo, etcétera, etcétera. Pero particularmente o curiosamente lo retoma al final de sus días. Por alguna extraña razón. Resulta que al final de sus días vuelve a retomar este trabajo y se convierte en un elemento posterior a este que es bastante particular. Hoy vamos a ver 2 cosas particulares que no voy a abordar hoy, sino lo vamos a abordar en sesiones más adelante, pero que no pueden olvidar. Este movimiento empezó primero a construir montajes experimentales, a fabricar instrumentos para poder replicar lo que observaba, para poder cuantificarlo y sobre todo para poderlo describir matemáticamente. ¿Listos? Sigamos con, ahora sí, uno de los trabajos más famosos y por los que el cuello de Galileo Galilei estuvo en peligro.
Resulta que en 1608 el señor Galileo conoce a un señor holandés llamado Hans Lippershey, no sé si se pronuncia así, pero el cual vendía unos objetos para niños que servían como monóculos, realmente eran para divisar a lo lejos y poderlo ver más cerca. Resulta que el señor Galileo Galilei se engomó tanto con esto que empezó a jugar con el sistema que conformaba el monóculo. Y lo que hizo fue reordenar los lentes, empezar a curiosear qué pasaba si cambiaba lentes, si los reorganizaba, si ponía más, si ponía menos, si los pulía, los volvía más cóncavos, menos cóncavos, o sea, más redonditos o menos redonditos. Y empezó a fregar con esa vaina hasta que construyó una cosa que con el tiempo se llamó el telescopio. Una cosa que es importante es, el telescopio no lo inventó él lo perfeccionó, pero no podemos dar con certeza que él lo inventó. ¿Listo? O sea, no existe el registro de decir Galileo Galileo lo inventó, lo perfeccionó. Muchos creen que realmente se basó en un juguete, otros creen que no, que con colaboración con Hans hizo el telescopio, otros tienen otras versiones, pero particularmente no podemos aseverar que Galileo Galilei lo construyó, se lo inventó. Lo que sí sabemos es que fue uno de los primeros hombres en registrar lo que observó a través del telescopio. ¿Y qué observó a través del telescopio? Se interesó particularmente por el cielo, no solo nocturno, sino también en el diurno. En el diurno se dedicó a estudiar el sol. Fue tal su observación que logró identificar manchas solares. ¿Cómo hizo para recrearlas? ¿Se acuerdan que este man era muy bueno dibujando? Creía en la perspectiva, creía en la simetría, creía en el equilibrio. Pues bueno, pues ya tenemos un dibujante con muy buenos criterios de arte para poder retratar lo que estaba observando. Porque recuerden que el arte nos servía para ser lo más fieles posibles a lo que podíamos observar. El Renacimiento tenía esa particularidad. Y era que si yo quería dibujar, yo quería pintar, pues tenía que tratar de ser lo más fiel posible a lo que observaba. Y para eso, la perspectiva, la proporción y la simetría me servían. Pues él utilizó todo eso para dibujar eso. Fue el primer ser humano en observar manchas solares. Pero pilas, hablar de manchas solares es decir que el Sol tiene manchas negras y entonces el Sol no es perfecto. O un momentico, el Sol es un cuerpo celeste que inicialmente Aristóteles creía que estaba dado por Dios o por el motor inicial, pero después, gracias a la influencia del cristianismo, el Sol era un cuerpo celeste perfecto porque lo había hecho Dios. Decir que tenía manchas, no. O sea, ya empezó a romper con las concepciones. Aunque él veía eso, tenía que enfrentar, y cualquiera que utilizara el telescopio para eso, pues tenía que enfrentarse a la realidad que todo el mundo creía que era el Sol es perfecto, no puede tener manchas. O sea, eso es una injuria, eso es una calumnia, eso es un acto de herejía. Pues resulta que le tocó ser muy prudente cuando empezó a construir sus explicaciones. Adicional a eso, se fijó en una de las constelaciones más famosas y más fáciles de observar, que es la constelación de Orión. Generalmente nosotros a estas tres estrellas las llamamos las Tres Marías o el Cinturón de Orión. Hay algunos que lo llaman los Tres Reyes Magos. Se ven todo el año, excepto en los meses de finales de noviembre, principios de diciembre, cuando está la constelación de Escorpión. ¿Por qué? Porque hay un mito que explica ese tipo de cosas desde la mitología, pero también por el movimiento de la Tierra que genera un cambio de posición y entonces tiene un cambio de eje y desaparece por una época. Pero observó nuevas estrellas. Algunos dicen que fueron 3, algunos dicen que fueron 9, otros dicen que fueron 8. Realmente la certeza está en el libro El Mensajero Sideral. ¿Qué es el Mensajero Sideral? El Mensajero Sideral es simplemente un libro que el señor escribió en 1610 que habla de todo esto que él observó. ¿Cuáles eran los gráficos que él logró hacer? Pues estos dibujos que él presentó, y con esos dibujos apoyó su texto. ¿De qué? De que el Sol no es tan perfecto como no lo dicen, de que hay muchas más estrellas. Siguiente, que la luna tampoco es tan perfecta como no la dicen, porque resulta que Aristóteles nos decía que era un cuerpo esférico perfecto, porque es que pertenece a las deidades, está en la parte supralunar, ¿sí? Entonces es un cuerpo esférico perfecto, no puede tener ningún tipo de corrosión. Pues resulta que sí tenía corrosión, y el señor Galileo Galilei los observó, los retrató, los describió y lo intentó publicar, diciendo entonces con esto que el señor Aristóteles estaba completamente equivocado. Estos fueron algunos de sus dibujos originales, los que ustedes encontraron en el libro, son algunos de sus dibujos originales, pues obviamente con algún tipo de corrección para poderlos presentar en el libro. Pero lo más curioso que observó el señor Galileo Galilei, dentro de otras cosas, fue que empezó a observar 4 nuevas estrellas a las cuales les empezó a seguir la pista, porque uy, estas 4 estrellas son nuevas. Pues resulta que cuando empezó a seguir la pista, las estrellas hacían esto: iban para un lado, se desaparecían, aparecían en el otro lado, volvían y aparecían, muy parecido a lo que hace Mercurio y Venus. Y entonces se dio cuenta y empezó a observar y descubrió que lo que ocurría era que estas estrellas se movían cerca de Júpiter y no eran estrellas, sino que eran lunas, que se veían estrellas porque reflejaban, igual que la luna, la luz del Sol.
Eso implicaba entonces una cosa. Primero, que las lunas de Júpiter reflejaban el Sol. Pero si se movían en diferentes posiciones, pues esto implicaba una sola cosa, que el Sol no podía girar alrededor de la Tierra, porque cuando estuviera por detrás de la Tierra no iba a permitir, no iba a permitir que esa luz, la Tierra no iba a permitir que la luz del Sol proyectara o iluminara las estrellas. La única forma de explicarlo era sacando al Sol de la posición de tercer lugar y ponerlo en el centro para que tuviera la posibilidad de iluminar todos los cuerpos celestes, entre esas las nuevas lunas, que inicialmente las llamó las Medici, las estrellas Medici. Este trabajo particularmente le permitió a Galileo una cosa, empezar a observar Venus y empezar a observar Mercurio, porque resulta que Mercurio tenía unos aspectos bastante particulares porque presentaba fases como los de la Luna, igual que las fases de estas señoras. Quería decir entonces que Mercurio era una luna, pero no, resulta que Mercurio tenía esas fases porque daba la vuelta alrededor del Sol. Lo logró observar gracias a sus telescopios. Entonces, en ese momento el señor Galileo dijo, esto ya no puede ser geocéntrico, esta vaina que nos han dicho es una mentira, el Sol tiene manchas, no es perfecto, hay muchas más estrellas de las que nos dicen, lo que pasa es que no las podemos ver porque nos faltan instrumentos. Pilas, porque Galileo se vuelve fans de los instrumentos para observar. O sea, usted necesita instrumentos, no puede quedarse con sus sentidos, porque sus sentidos no siempre le dicen la verdad, sus sentidos lo van a engañar, como lo decía Platón. No, pero es que como decimos que estamos siguiendo a Aristóteles, y Aristóteles dice que si no, mis sentidos no me dejan ver, pues no existe. Pues aquí Galileo empieza a distanciarse aún más de Aristóteles. O sea, Aristóteles ya se deja entredicho muchas cosas porque resulta que lo que él decía que era perfecto, ya no era perfecto. Mis ojos me engañan porque mis ojos no me permiten ver cosas que unos instrumentos sí me permiten ver. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que el centro del universo no necesariamente tiene que ser la Tierra. Y en estos momentos, para poder dar explicación a todo esto, tenemos que quitar a la Tierra del centro y poner al Sol, que fue el trabajo que recuperó ¿de quién? Del señor Galileo, del señor Copérnico, quien había observado y había dicho lo mismo que el señor Galileo, solo que este señor no tuvo su telescopio. Entonces el señor Galileo empieza a estudiar a Copérnico y empieza a darse cuenta que Copérnico presenta un modelo de universo donde la Tierra no es el centro, sino lo es el Sol, muy diferente a lo como lo estaba haciendo el señor Aristóteles, que decía que la Tierra era el universo y que de allá se empezaban a tener todas las cúpulas celestes hasta llegar al cielo. No, pues resulta que Copérnico decía, esto no puede ser. ¿Y cómo explicó Copérnico, cómo validó un fenómeno importante, que es el día y la noche? Pues resulta que Copérnico dijo que necesitábamos no solo que el Sol estuviera en el centro de la Tierra, sino que la Tierra se trasladara alrededor del Sol y también que rotara en sí misma. Fue un man que a puro pensamiento y a pura observación logró explicar el día y la noche sin necesidad de ningún telescopio, sin salir del sistema solar y darse cuenta que eso era lo que ocurría. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Algunos dicen que Copérnico, al igual que Kepler y al igual que otros grandes astrónomos de la historia, eran los astrólogos, o sea, se encargaban de adivinar el futuro a través de las estrellas, pero mientras hacían eso lo que hacían era realmente un trabajo académico de astronomía. Resulta que a Galileo le llamó la atención, dijo, este man es muy teso, claro, la Tierra rota y mientras se está rotando también se traslada y gracias a eso es que la Luna tiene fases, gracias a eso es que tenemos los eclipses, gracias a eso es que podemos explicar las fases de Mercurio, las fases de Venus, las fases de las nuevas 4 estrellas que dedicó al señor Cosme. Pues resulta que el señor Galileo se las dedicó al señor Cosme porque decir que Copérnico tenía razón, ¿sí? Porque estaba vetado. Decir que Copérnico tenía razón y decir que lo que él había observado apoyaba lo de Copérnico, pues necesitaba primero que algún loco que no creyera en Aristóteles lo financiara y que le diera un respaldo el berraco, porque es que meterse con los Medici en Italia en esa época era meterse con la familia más poderosa del momento, o sea, con los más de los más, ¿sí? O sea, este man lo respaldó. ¿Por qué? Porque resulta que los Medici eran aficionados primero al arte, a la ciencia y al conocimiento. Cuanto arte pudieran generar, cuanto arte pudieran comprar o tener o conservar, lo pueden hacer. Incluso Florencia, que es la ciudad de donde ellos son, es una ciudad museo y científica gracias a los señores Medici. Entonces, con el respaldo del señor Medici, gracias a que le dedicó todo el trabajo a este señor, pues este señor dijo, Galileo me cae bien y le voy a patrocinar su publicación.
Ya esa publicación empieza a generar muchas complicaciones, ya se empieza a meter con muchos aristotélicos que se le van encima. De por sí ya venía con muchos enemigos en la Universidad de Pisa, porque muchos le decían, ¿usted por qué nos dice que Aristóteles está equivocado cuando Aristóteles no puede estar equivocado porque es lo que enseñamos? Pues resulta que en 1616 empieza un proceso en la Inquisición, donde los aristotélicos denuncian al señor Galileo. Pero estos aristotélicos bastante interesante, o mejor, en particular, fueron aristotélicos del clero, ¿sí? Que en su momento, que vamos a ver después, porque no los voy a abordar de una vez, y que lo vamos a ver después, empezaron a seguirle la pista al trabajo al señor Galileo. Ellos decían, un momentico, ¿está diciendo que Aristóteles no? ¿Que está equivocado? Uy, eso es decir que la iglesia está equivocada y que el conocimiento de la Biblia está equivocado. Le empezaron a jugar por ahí. Pero como el señor Galileo había sido tan sigiloso y tan precavido en la forma en la que había actuado, que no lo pudieron condenar como una herejía, como le pasó al señor Giordano Bruno, o como le hubiera pasado al señor Copérnico, porque Copérnico, sí, donde hubiese publicado todo eso que había dicho en esto, antes de su muerte, pues hubiera muerto por la Inquisición, pero se esperó hasta morir de muerte natural y para decir, publíquenlo ahora sí. ¿Listo? ¿Qué pasó? En 1616, el cardenal Belarmino, que era uno de los más duros de la Inquisición, que había condenado al mismísimo Giordano Bruno, que fue otro gran pensador del clero, que incluso se fue hasta donde los protestantes y todo, pero bueno, eso es otra historia que les contaré después. Visitó al señor Galileo y le dijo, mire, nosotros hasta el momento no hemos encontrado nada en usted que sea herético, ¿sí? Pero le voy a dar una recomendación. Primero, no siga con ese cuento. Segundo, se está echando de enemigo a gente muy poderosa, refutando al señor Aristóteles. Gente muy poderosa que cree en Aristóteles y que está trabajando sobre Aristóteles. Usted se los está echando de enemigo y está tratando de decir que su trabajo, que el trabajo de Aristóteles y por ende el trabajo de ellos no sirve, ¿sí? Además que lo está haciendo popular, porque ya no se lo está escribiendo solamente a las grandes familias europeas o a las grandes familias europeas, sino que se lo está dando a todo el mundo, porque acuérdense que él empezó a escribir, dejó de escribir en latín para escribir en ¿qué? En italiano, para poder publicitarse con más gente y poder empezar a compartir el conocimiento con todo el mundo. Entonces Belarmino le dice, a pesar de que no lo podemos echar a la cárcel, no hay nada en contra suya, porque usted ha sido muy sigiloso y muy astuto para no escribir nada que lo condene, sí tiene que tener cuidado porque se está echando de enemigos a mucha gente. Entonces por ahora lo que yo le puedo decir es que lo voy a vetar, usted deje de seguir creyendo en Copérnico, deje de hacer ese tipo de cosas y dedíquese a otras cosas. Y resulta, mis queridos compañeros, que aquí viene una época de 6 años muy interesante para el señor Galileo, porque dejó de ver hacia lo lejos para dedicarse a ver lo más cerca y poderlo ver muy muy cerca, pero ya no a lo lejos sino a lo pequeño. Se empezó a interesar por estudiar las cosas pequeñitas, tan pequeñitas como los átomos. Y estos 6 años de la historia de Galileo Galilei también misteriosamente no son muy famosas, como el por qué dejó su trabajo de movimiento, por qué esos 6 años de trabajo con el microscopio. Él no inventó el microscopio, él lo ayudó a perfeccionar en términos de los lentes, ¿sí? Porque el microscopio ya se había trabajado. Empezó a generar ese tipo de cosas donde empezó a observar primero insectos, que fue lo que se publicó, pero nadie contó que en esos 6 años se dedicó a estudiar los átomos. ¿Por qué? Bueno, más adelante vamos a ver por qué. Por ahora, el libro no nos lo contó, porque resulta que eso no lo sabe la gente normal. Porque resulta que eso no lo pueden saber la gente, o no lo puede saber la gente en esa época. Ahorita ya lo podemos saber porque ya estamos develando, bueno, ya están develando las grandes historiadores y la gente, qué fue lo que pasó en esos 6 años. ¿Se quedó solo con los insectos o trascendió a cosas más pequeñas y empezó a pensar en elementos más pequeños como los átomos? Estamos hablando de Galileo Galilei, no creo que no se haya conformado con los insectos, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Luego de eso sube el Papa Urbano VIII, que era un gran admirador de Galileo, que lo había visto en la Universidad de Padua y en la Universidad de Pisa. Incluso hay quienes dicen que tuvieron clases y que se conocían desde antes, no luego del Vaticano, no cuando ya este señor fue Vaticano no, sino Papa, o ya estuvo en el Vaticano, sino que se conocían de antes. El caso es que el señor Urbano tenía un gran aprecio por Galileo Galilei, tenía una gran admiración y creen muchos que lo conocía. Lo invita, o bueno, Galileo se autoinvita en unas ocasiones y el Papa lo invita al Vaticano y a discutir. Él era muy creyente de Aristóteles y él era muy creyente de Copérnico, pero al Papa le parecía muy interesante poder discutir con alguien las cosas, ¿sí?
Y tenían unos diálogos muy amenos. Incluso le dice una frase que el mismo Papa repite después en el juicio del señor Galileo y que Galileo cita después también en sus juicios, y es el siguiente: la ciencia y la religión son distintas, pero no son opuestas. Y eso es súper importante porque nos tiene que cambiar el chip, porque todo el mundo dice, ay, es que usted es científico, entonces es ateo. No, una cosa es la religión y otra cosa es la ciencia. Ambas son formas de comprender el mundo y de vivir en el mundo, pero no son opuestas. La una no contradice la otra, ni la una dice que la una sea verdadera ni que la otra sea falsa. Son formas distintas de comprender el mundo y nuestra relación con Dios y lo que Dios nos ha dado. Bueno, ahí empezamos con otro tipo de debates, pero esta particularidad o esta frase mejor nos permite pensar en la posibilidad de debatir, de no creer simplemente siempre lo que estamos viendo. Muy bien, pues resulta que ya en el año de 1633, después de casi 17 años de un largo proceso, después de su veto, 6 años de diálogo con el Papa, que inicialmente lo apoyó y con quien podía discutir, pues resulta que Galileo se enfrentó a la publicación de su libro, un libro que surge del diálogo con el Papa, que se llama Diálogos de los dos máximos sistemas del mundo, donde ponía en evidencia a Copérnico y ponía en evidencia a Aristóteles, las afirmaciones positivas hacia Copérnico y las afirmaciones peyorativas hacia Aristóteles. ¿Y esto qué generó? Que muchos aristotélicos se dieron cuenta que Galileo lo que quería era por debajear a Aristóteles, decir que Aristóteles estaba equivocado y que Copérnico tenía razón. Entonces, ¿qué pasó? Pasó justo en un momento que no tenía que pasar, y era en la Revolución Protestante, ¿sí? Con los protestantes fregando por toda Europa, peleándole a la iglesia, quitándole territorios, quitándole apoyo de muchos reyes de la época, pues el Papa no podía tener ni esto de compasión con absolutamente nada que pusiera en riesgo la iglesia. O sea, por más pendejo que fuera, ¿sí? Aún así, el Papa dijo, listo, señor Don Galileo, le tocó ir a sustentar lo que está diciendo. Tuvo todo su apoyo, lo apoyó muchísimo. El juicio de Galileo fue muy respetuoso, todo el proceso fue muy respetuoso. Fueron casi 10 años de proceso. Estuvo ahí siempre con el apoyo del Papa, hasta que llegó un momento en el que el Papa no lo pudo ayudar. ¿Por qué? No se sabe, pero no lo pudo ayudar. Le dio casa por cárcel, le permitió el apoyo de los Médicis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso muy bonito, muy de la casa. Pero hubo un momento en el juicio de Galileo que, por más que el Papa estaba ahí presente, no lo pudo defender. Y los aristotélicos, que estaban muy metidos en el juicio, grandes personajes muy poderosos, porque puede que no fueran los papas, pero eran cardenales de familias muy poderosas, le dijeron al Papa, un momentico, toca que lo deje solito a ver qué es lo que pasa. Y resulta que lo que pasó es que al final le tocó retractarse de su apoyo a Copérnico, de decir que Copérnico estaba equivocado, que todos sus trabajos estaban errados y que definitivamente Aristóteles tenía toda la razón, y eso mintiendo porque él sentía que estaba mintiendo. Actualmente sabemos que no estaba mintiendo ni Aristóteles ni Galileo, todos estábamos equivocados, o eso es lo que creemos, que todos estábamos equivocados, porque el centro del universo ya no es la Tierra, ya no es el Sol, ya ni siquiera sabemos cuál es el centro de la Tierra, del universo, perdón. Entonces se tuvo que retractar y vivió sus últimos años en decepción. Primero porque se tuvo que retractar de su gran trabajo, y segundo porque perdió a una de sus más amadas hijas, que fue María Celeste, y eso lo destruyó. Con el tiempo, lo que fue de 1633 a 1642, cuando muere, ¿sí? Cuando muere, pues en ese tiempo primero se quedó ciego, y segundo, gracias al apoyo de su hijo, logró tener algunos pupilos, se le quitaron algunos vetos y empezó a trabajar esto, pero particularmente trabajó en el movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué retomó el movimiento, el estudio del movimiento después del juicio, ya en los últimos días de su vida? ¿Por qué lo hizo? Incluso hasta publicó un libro que se convirtió en la base del conocimiento y del entendimiento del movimiento, que lo retomó un señor llamado Aristóteles, Newton, que gracias al trabajo que hizo el señor Galileo, Newton logra explicar lo que decía el señor Galileo, pero que Galileo, por sus condiciones geográficas, históricas, políticas, no pudo decir, porque se encontraba en Italia mientras que se encontraba en Inglaterra, que tenía un proceso distinto con el Vaticano, una relación distinta. Resulta que Newton retoma ese trabajo y dice, oiga, yo tengo libertad de seguir con el trabajo, lo voy a hacer.
Pero lo curioso es por qué Galileo habla del movimiento justo después del juicio. Muy bien, después de que se tuvo que retractar. Ya con el tiempo, el Papa Juan Pablo II del siglo pasado dice o da un discurso en el que se disculpa con Galileo y que la iglesia se equivocó y que el Papa Urbano estaba equivocado y que la Inquisición estaba equivocada, pero pues ya no tiene caso. El caso es que Galileo Galilei se convirtió en una mente brillante, en el padre de la ciencia moderna. Incluso otro de las grandes mentes, que fue el señor Albert Einstein, lo nombró como el padre de la ciencia moderna y decía que su ingenio y su intelecto no tenían igual y que su forma de comprender el mundo y de poder desarrollarlo y describirlo matemáticamente y de poder comprenderlo y romper con todas esas reglas que nos imponían fue un trabajo absurdo. Y así, en 1642, muere en junio y pues así fue la vida de Galileo Galilei. Grandes interrogantes. Primero, ¿por qué abandonó el estudio del movimiento? Segundo, ¿por qué 6 años de su vida condenada o dedicada al estudio de los cuerpos pequeños, como los insectos, se quedó perdido en las historias de las personas? ¿Realmente llegó hasta los insectos? Insectos, ya ni sé cómo se pronuncia. ¿O qué pasó en esos 6 años? ¿Por qué después de su juicio retoma el estudio del movimiento? ¿Y por qué gracias a ese estudio del movimiento el señor Isaac Newton logra plantear la teoría de la relatividad, no, eso fue Einstein, de la gravedad, se me olvidó, la teoría, esperen, para no perderlo. ¿Por qué el señor Newton logra plantear su teoría sobre la ley general de la gravedad o gravitacional? Esos interrogantes se resumirán después. Pero resulta que hay un interrogante aún más interesante que esos. O bueno, no es más interesante, que está metido con esos. Y es, ¿se acuerdan del juicio del señor Galileo? Cuando se sentenció a pedir disculpas, 3 de los cardenales no aceptaron firmar el decreto ni la sentencia. Se rehusaron. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? Más adelante lo veremos en la siguiente sesión cuando veamos el juicio de Galileo. Muy bien, mis queridos compañeros, esto fue simplemente un repaso muy rápido de lo que ustedes han venido trabajando sobre Jugos Galileo Galilei en el libro, que ya tiene que estar muy claro. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No se les olvide comentarlas. Denle like, por favor, a mis videos, coméntenlos y háganme famoso. Chao, chao, compañeros.